que el Papa Francisco decía que estamos al borde del fin, que nosotros lo hemos creado con ese daño que hemos infringido a la naturaleza. Y le preguntaron, ¿usted bautizaría a un extraterrestre? La respuesta fue sí. Hay algo importante. La gente, como bien decían en el público, piensa que hablamos de esto para generar miedo. Nada más lejos de la realidad. Nosotros lo que debería dar miedo es lo que pasa cada día en el mundo, no el fin del mundo. Eso Claro. para empezar, y en defensa de los que nos dedicamos a estos temas. Y este tema del fin del mundo pesa bastante en gobiernos y en instituciones, aunque la gente piense que es una conspiración. Te pongo un ejemplo muy claro del que casi ningún medio habla. Cuando el Papa Francisco estaba en estado crítico en el hospital, Hace unos meses. hace unos meses se celebró una conferencia en el Vaticano sobre el fin del mundo. ¿Cómo crees? La Pontificia Academia para la Vida, una institución vaticana, reunió a varios premios Nobel en medicina, en genética, a científicos del CERN, del Bolsón de Jai, para que hablaran o valoraran si el fin del mundo era real en nuestra época. Hasta ese punto... O sea, hace unos meses la Iglesia Católica, el Vaticano, estaba reunido a premios Nobel para hablemos del fin del mundo, para nosotros saber hacia dónde vamos. Así es, y estaba previsto que el Papa Francisco estuviera presente, y como no pudo estar, escribió desde el hospital gravemente un documento en el que el Papa Francisco decía que estamos al borde del fin, que nosotros lo hemos creado con ese daño que hemos infringido a la naturaleza, e incluso acusaba a Estados Unidos y a Trump de estar polarizando y dinamitando las organizaciones internacionales que podían frenar el fin. Y decía algo súper importante, hablaba del peligro de la tecnosfera y de la tecnología. Decía, el hombre que ha hecho lo que ha hecho al planeta Tierra, que ha creado el antropoceno, una nueva era geológica en la Tierra marcada por el desastre ambiental, para no reconocer lo que hemos hecho, ha pasado de la biosfera a la tecnosfera, a vivir con unas gafas de inteligencia artificial en las cuales no les interesa la naturaleza. Como estar tan clavados en los teléfonos, en la inteligencia artificial, en el chat GPT, en todo. Eso a nivel profético es el inicio del fin. Sí, a nivel profético tenemos que la IA, la inteligencia artificial, también es tomada como una consecuencia acerca del mal en cuanto a un mal uso. O sea, en utilizarla para un mal verdadero, ¿no? Esto que decía Lourdes, que sucede en el Vaticano, va a coincidir mucho, yo lo voy a aterrizar de esta manera, con la profecía de la última aparición de la Virgen de Meyugori. Ajá. Es decir, la iglesia como tal va a entrar en un estado crítico desde adentro, guerra eclesial desde adentro. Entre ellos, cosa que ya vimos, cosa que comenzamos a vivir ya previo al cónclave y en el cónclave, para una elección que para muchos, y me voy a incluir, es una elección para quedar bien ante una figura política como en este caso es Donald Trump, ¿no? Entonces, si queremos poner o aterrizar la realidad acerca del fin del mundo, comenzamos ya con unos vestigios a cimentarlos a partir de este momento. Ok, y decías hace rato, me decías en el corte, que el Papa Francisco había hecho algo con respecto a los ovnis. Sí, el Papa Francisco en una audiencia general con periodistas le preguntaron qué opinaba acerca del fenómeno ovni, y él dijo que si existieran era una creación de Dios, y le preguntaron, ¿usted bautizaría a un extraterrestre? La respuesta fue sí, claramente, ¿no? Y entonces el Vaticano, el único papa que ha abierto esta posibilidad a los estudios en un tema ovni, ha sido el Papa Francisco. Parte de la economía vaticana fue destinada a la ciencia, pero específicamente a la investigación. O sea, ya había un rubro de parte del Vaticano para investigar el fenómeno ovni. Sí, y no solamente en Europa, sino en toda Latinoamérica. Claro, ahora hay que tomar en cuenta esto. El Papa Francisco, antes de que él se convirtiera en Papa, cuando estaba en la Argentina, tenía reuniones con los investigadores ovni, y a él le interesaba
desde luego, el tema ovni, los extraterrestres, pero se enfocó en esas tertulias que tenía sobre las profecías de Benjamín Solari Parravicini que hacían referencia a la iglesia, al futuro de la iglesia, donde si hacemos un resumen de esas profecías, mencionaba que la iglesia tenían que salir a la calle, llevarla a la calle. Y lo más interesante que en los primeros discursos del Papa Francisco fue eso. Vamos a llevar a la iglesia a la calle, vamos a acercarla más a los jóvenes. Y creo que eso nos ha ayudado entonces a entender que desde el Vaticano, a lo largo de la historia, siempre han estado en contacto con personas de la investigación ovni, con contactados con seres extraterrestres. En la década de los 50 los papas se carteaban, o sea, no había redes sociales ni nada, eran cartas físicas que le mandaban a los contactados, pero siempre preguntándoles del futuro, qué decían los extraterrestres del futuro y de qué manera la iglesia podía acomodarse dentro de eso que venían diciendo los seres extraterrestres. Wow. Esto están las cartas que tienen allá en Italia, los contactados. Entonces creo y nos damos cuenta que la iglesia no ha sido ajena a este tema. Claro. Te doy un dato extra también. Cuando el Papa Juan Pablo II en una gira de trabajo va a La Habana, bueno, pues lo recibe Fidel Castro, se hace toda la ceremonia, se hace una cena en La Habana y eso fue en 1998. Dos años después, Fidel Castro, a través de su columna en el periódico Granma, que él publicaba todos los lunes, da a conocer de qué había hablado con el Papa Juan Pablo II. ¿Qué interesante? ¿Qué habló? OVNIs, extraterrestres, vida fuera de nuestro planeta. ¿Quién iba a imaginar que era el comandante Fidel Castro hablando de ovnis y de extraterrestres? Lo hizo, lo habló. Tuvo una repercusión mediática tremenda a nivel internacional, donde él decía que había hablado con Juan Pablo II, que había dejado de hacer lo que estaba haciendo en ese momento, que le había dicho a sus asistentes que lo dejaran en paz unos minutos mientras hablaba con Fidel Castro sobre el tema de los ovnis. Wow. Vemos entonces que están sensibilizados, que no tienen miedo a involucrarse con el tema, pero sí tenemos que estar conscientes que los científicos, que son curas, que son sacerdotes también al interior del Vaticano, son muy reacios, son muy fuertes en cuanto a aceptar directamente el tema de los ovnis y los extraterrestres. En el caso de profecías y fin del mundo, en América el ejemplo más interesante que tenemos es el de Parravicini, un argentino que en las primeras décadas del siglo XX empieza a tener el contacto con una voz que se identifica como un fraile fallecido, Fray José de Aragón, que había vivido en el siglo XVI y que le dice: te voy a enseñar a dibujar unos trazos y una información que debes de poner en carpetas y archivar porque va a preparar a la gente para lo que viene. Él se hace viral en el año 2001, porque estas psicografías que inician en los años 30, por ejemplo, tiene una, la más famosa, que se hace viral en 2001, que dice: América, la libertad de América será golpeada 2 veces, y aparecen 2 torres. ¿Cómo crees? En el año 38, si no me equivoco, tenemos otra que muestra de forma inequívoca a Fidel Castro igual. Años antes de que llegara al poder, aparece un hombre barbado con puro y dice: cabeza de barba que encenderá las Antillas. Así, un buen de psicografías, y tiene una serie de psicografías que habla de cómo va a ser el fin del mundo. ¿Y qué dicen esas? Benjamín Solari Parravicini dice que van a venir una situación muy complicada en el medio ambiente, subida de las aguas que va a hacer que desaparezca gran parte de la Tierra, y que en ese contexto va a haber una tercera guerra mundial con uso de tecnología nuclear. Habla incluso de personajes de la política actual. Habla del Yankee, que es un hombre orquesta, y aparecen instrumentos musicales en la psicografía. Trump. Wow. Y habla, una que se llama Osomar, de un hombrecito ruso que va a dar un gran susto al mundo. Un hombre de nombre Mote. Putin o Putin, en Argentina, donde vivía Parravicini, es un mote para hombre afeminado. Wow. Parravicini dice que en ese contexto de tercera guerra mundial nuclear, de repente los soldados van a tirar las armas y van a regresar a casa. La guerra no va a tener sentido porque viene un planeta a chocar hacia la Tierra. Ese planeta, asegura Parravicini, o ese trozo de roca cósmica que va a chocar
al sur del hemisferio norte, en las Antillas, que va a hacer que un trozo de la Tierra salga despedido y se convierta en una nueva luna, y que los pocos que sobrevivan van a encontrar el sustento en la actual Argentina. Esa sería la tierra de los supervivientes. ¡Wow! Parravicini. De hecho, esto que remonta a Parravicini lo vuelve a retomar un fraile ermitaño por el siglo IV, V, que fue el escritor de la Biblia satánica o la Biblia del diablo. ¿Es una Biblia del diablo? Sí. Esto es bueno, no es un compendio, sino son escritos que él iba haciendo a medianoche, de medianoche a 3 de la mañana, que son más de 6,000 páginas que él escribe. La Biblia es inmensa, donde él, este fraile ermitaño va diciendo que el diablo va a estar influenciando a un yanqui, ¿no? Para que él fuera el orquestador, y es donde va a coincidir con la profecía, va a ser el orquestador del final de los tiempos. ¿Qué? Del final de los tiempos. Pero la diferencia es que este fraile pinta a este orquestador de un tono moreno, un tono más oscuro que Donald Trump. Y si nos remontamos al periodo de Obama, él empieza a orquestar lo que hoy es Estados Unidos en cuanto a estas en guerras, en migración, ¿no? Entonces, todas estas profecías van teniendo un mismo fin y van llegando a un mismo fin. ¿Y cuál va a ser ese mismo fin? Primero, el final de una institución como la iglesia, donde Dios no va a estar presente. Son los 3 días de oscuridad, que muchos lo relacionaron posteriormente a la renuncia de Benedicto XVI, donde tres días seguidos la iglesia... Y Gabriel Amorth, el propio exorcista del Vaticano, le preguntaban en entrevistas: ¿está el satanismo o el diablo presente en la iglesia? Sí, totalmente. Hay cardenales satanistas que hacen misas negras. No. Y está documentado a nivel periodístico que hay un tráfico ilegal de hostias consagradas, que hay gente que va a las misas, como ya te la pueden dar en la mano, se la guardan, se venden a precios exorbitantes en el mercado para pisotearla y romperla en las misas negras. Todo esto es profético. Y yo sé que la gente piensa, como decías al principio, Jordi, que cada sociedad piensa que él va a vivir el fin, que eso no pasa, que no es una novedad. No lo decimos nosotros. Instituciones científicas como el Boletín de Científicos Atómicos, del que han formado parte pensadores tan notables como Einstein, dicen que jamás hemos estado tan cerca del fin como en nuestra sociedad. ¡Wow! Hola amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya.